Buenas, pues bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Es la Economía. En este caso ya es la 11ª. Y ya sabéis que este es el programa de radio que usamos para formarnos en la autodefensa económica, para que no nos engañen los economistas. Intentamos aprender economía y, bueno, pues ya sabéis que lo hemos hecho primero explicando básicamente qué era esto de la economía y qué no era, y acotando un poquito de lo que íbamos a hablar en este programa, que es de la economía cuando se hace complicada, cuando empieza el capitalismo. Y para ello, pues hemos sido siempre muy honestos. Nosotros tenemos una perspectiva marxista, crítica con el capitalismo, pero vamos a estudiar todas las corrientes que lo han gobernado, criticado o que han tenido algún impacto en la realidad. Y para ello empezamos en su día con los mercantilistas, continuamos por los clásicos y estamos ya en medio del marxismo, ¿no? A continuación hablaremos de los keynesianos, de los neoclásicos antes, de los neoliberales, pero no queremos terminar este episodio de los marxistas sin profundizar en cuáles son sus planteamientos económicos, también pues para que quien quiera pueda criticarlos y conocer un poquito pues qué propuestas o qué planteamientos o qué ideas sobre cómo funciona la economía defendemos, aparte de las que criticamos, ¿no? Y bueno, pues para ello tenemos a René, que en esta ocasión nos acompaña. Encantado de estar otra vez. A Fito, que es nuestro profe de economía del IES María Guerrero, de aquí de Collado Villalba, que ya no nos quita la evaluación continua, ahora lo hace venimos por gusto y él nos da clase gratis. Y tenemos a Monty en los controles del equipo. Y nada, sin más dilación vamos a comenzar con donde lo dejamos en el anterior episodio. Sí, en el último, en el 10º, ahora estamos en el 11º. En el 10º estuvimos hablando, lo último, las concepciones sobre la clase obrera en Marx, ¿no? En los escritos de Marx, ¿no? Y lo último hablábamos del papel de la violencia, como lo plantea Marx, ¿no? Bueno, ahí en algunas frases de Marx, lo hemos dicho varias veces, una formulación de la frase muy romántica, ¿no? Que a veces no es la mejor, ¿no? Por ejemplo, cuando habla en una frase muy famosa, las armas de la crítica no pueden sustituir a las críticas de las armas. No deja de ser una frase romántica, esto no es un análisis por sí, pero ese análisis existe cuando dice que la fuerza material tiene que ser derribada con la fuerza material. Y aquello que concluíamos en el último programa hablando del papel que en los escritos de Marx tiene la violencia, considerado que es imprescindible no por vocación violenta, sino porque esta sociedad es tremendamente violenta. En otro momento Marx escribe: la guerra civil existe siempre larvada, siempre en todas las sociedades, es el concepto de dictadura de una clase, y en algunos momentos estalla claramente, ¿no? Y entonces, en ese papel, esa naturalización de la violencia, que no es apología ni vulgarización de la violencia, el decir que la mayor violencia es la económica, el decir que la burguesía tiene un enorme poder militar, policial, y que no va a consentir que cambie la situación, plantea la necesidad imprescindible de la transformación de la sociedad y que esa transformación va a ser violenta. Esto hoy en el siglo XXI suena duro quizá en una Europa donde nos hemos olvidado pues, que en este país hace poco, relativamente poco, hay personas vivas que la sufrieron, hubo una tremenda guerra civil, no larvada, como decía Marx, sino potente, ¿no? Y a lo mejor este territorio ahora es exportador de guerras más que creador de guerras internas. Pero hay que recordar que también hace poco, muy poco, pues en Irlanda del Norte había un enfrentamiento auténticamente militar, ¿no? Y lo ha habido también en zonas pues, de países que podemos considerar tan suavecitos como Bélgica, ¿no? Como Holanda, en su momento, los choques entre corrientes y tal. En cualquier caso, llevándolo a la actualidad, hay toda una apología del sistema que nos dice que violencia es solo cuando la ejercen los de abajo y que la violencia del sistema pues no existe, que son fallos, problemas. Yo un dato que en algunas clases o cursos que doy sobre temas de cooperación al desarrollo explico, ¿no? Según la FAO, desde finales de la Guerra Mundial, esto hay que incrementarlo cada año, han muerto aproximadamente 600 millones de personas de hambre en el mundo, ¿no? Es decir, unas 10 veces más que la gente que murió en la Segunda Guerra Mundial, que sigue siendo considerado por todos el episodio más grande de violencia militar de la humanidad, militar civil, etc., ¿no? Entonces, la presencia continua de la violencia, si ya la llevamos a elementos más cotidianos con nosotros, que el suicidio sea la mayor causa de muerte, que
la depresión también por una violencia que ejerce un sistema que no te permite trabajar. Que mueran 2 personas al día en el trabajo, ¿no? Por ejemplo. En España, digo. O que mueran cientos de personas también en el Mediterráneo, ¿no? En esa tumba colectiva, o que mueran ya militarmente en Siria, en Irak, en Libia y en el Sahel. Ahora han salido los datos de que las misiones, entre comillas, humanitarias y pacificadoras francesas, por ejemplo, declaran oficialmente que han matado 600, según ellos, 600 yihadistas, ¿no? Es decir, el planteamiento de Marx es un planteamiento analítico, científico, sin tonterías, sin concesiones a la galería, y por eso llega a esas conclusiones, ¿no? También en esas conclusiones sobre la clase obrera, el planteamiento de Marx, antes de llegar incluso a esa conclusión, es que es necesario un partido, que es necesario partidos, organizaciones políticas, y él siempre plantea que tiene que ser un partido democrático, activo, por supuesto un partido que va a ser minoritario, que tiene que ser disciplinado, porque está hablando de una guerra. Luego eso lo retoma Lenin a otro nivel y lo lleva, digamos, ya una frase que me gusta, que Lenin coge a Marx, lo une a von Clausewitz, el teórico militar prusiano, y entonces hace una teoría no de que la necesidad de la revolución, sino cómo hacerla en el momento concreto, en la situación concreta que se daba en la URSS en aquella época, ¿no? Perdón, acabo de consultar el dato, que son 35.600 personas las que se han ahogado en el Mediterráneo en los últimos años. O sea que estamos hablando de muchas muertes, ¿no? Y la violencia militar, la violencia de la guerra civil estallada, no es la mayor violencia. Yo eso indirectamente lo viví en Centroamérica, ¿no? En El Salvador hubo muchos muertos durante la guerra, pero ha habido más muertos durante la paz, ¿no? Las maras, las bandas, los asaltos, la drogadicción, etcétera, la emigración, etcétera, ¿no? Bueno, entonces eso es acabando en lo último que decíamos de las líneas que lanza Marx en el terreno de la historia y concretamente el papel que le adjudicaba la clase obrera. Y ya lo habíamos dicho en el programa anterior, en el 9º, que Marx, cuando le preguntan, cuando habla de cuál será el modelo de Estado que construirá la clase obrera después de tomar el poder, los trabajadores, ¿no?, a la cabeza de otras fuerzas sociales, pues prácticamente se limita a decir, bueno, un poco lo que hicieron en París, la Comuna. Y entonces coge la bandera roja, porque fue la bandera de los comuneros en París, y habla de la renovación, la rotación de los cargos, el no cobrar salarios superiores a los de un obrero cualificado, destituir a la burocracia gubernamental y a los jueces, hacer un ejército popular, hacer elecciones por manzanas, por barrios, es decir, es verdad que la Comuna era un ayuntamiento. Nosotros, mucha gente cuando se le cuenta la Comuna de París piensa que es construir una comuna, ¿no? En francés, commune es ayuntamiento, ¿no? Entonces sería, en nuestra traducción correcta castellana, sería la revolución del Ayuntamiento de París, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, esto sería esa parte para acabar esos aspectos políticos. Y ahora ya entraríamos en los aspectos más pura y duramente económicos de los escritos de Marx, ¿no?, y de los planteamientos de Marx. De nuevo tenemos que volver casi al primer programa a hablar de la necesidad imprescindible de utilizar el pensamiento abstracto. Es decir, es más fácil señalar y decir, mirad qué tontería ha dicho tal ministro o tal ministra. Eso es una política cotidiana, política de alfilerazos, a lo mejor necesaria, ¿no?, pero no es la raíz de las cosas. Entonces, el pensamiento abstracto es intentar intuir en mitad de todos los miles, centenares de miles, infinitas realidades que hay en la realidad, aquellas que son determinantes, que son más claras, que son las que marcan, las que empujan a todos los demás. Entonces, una que ya hablamos desde los primeros programas, porque cuando hablamos de la ley del valor, es decir, de esa pregunta que se hace también, se hace también porque tenemos sus escritos y porque nos han sido legados Aristóteles, ¿no?, de qué es lo que hace que se intercambien sandalias por grano, ¿no? O sea, ¿qué tiene el grano y las sandalias que pueda hacer que tengan algo común, que es un precio, digamos, de mercado, ¿no? Y que los clásicos, cuando hablamos de Adam Smith y de Ricardo, entran en ese análisis de cuál es el valor de cambio, de intercambio de las cosas, y entonces llegan a una serie de conclusiones que luego Marx retoma, y ya lo habíamos hablado en su momento, pero lo repetimos ahora más resumido, ¿no? El planteamiento marxista sobre el valor de las cosas es que las cosas, mercancías, perdón, he dicho las cosas, eso es un error, las mercancías, aquello que se produce para el mercado, para el intercambio o la venta, ¿no?, tienen un valor indudablemente de uso, una utilidad,
pero que esa es bastante subjetiva, ¿no? De nuevo, pues a lo mejor cosas que yo llevo para vestir, pues un joven no se las pondría nunca. Tiene valor cero de uso, estaría enfadadísimo, ¿no? Le saldrían más granos de lo normal. Y viceversa, yo a lo mejor veo unas zapatillas y digo, yo no me pondría eso, vamos, casi preferiría ir descalzo. Bien, el valor de uso es muy relativo, se supone que todas las cosas tienen una utilidad, aunque la utilidad es bastante subjetiva, ¿no? Pero hay algo, y es el planteamiento desde Aristóteles, Adam Smith, Ricardo Marx, que unifica todas las cosas y que son producto del trabajo humano. Y que ese trabajo humano es lo que viene determinando en una sociedad de mercado por qué se intercambian las cosas. Es decir, que el precio que tienen las cosas en una sociedad mercantil, precapitalista también y capitalista también, viene a estar determinado por el trabajo humano que llevan las cosas. El salto que da más, porque esto hasta aquí es Adam Smith y Ricardo, que dicen lo mismo. El salto que da más es decir, tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo humano. Claro, esto de nuevo alguien pensará, bueno, es que hay alguna contabilidad del tiempo de trabajo. Hay cosas que no se contabilizan, pero que serán en la realidad de una manera, no en cada cosa, no en cada caso, porque rápidamente la cabeza a veces se nos va a una excepción, ¿no? Claro, la excepción puedes decir, claro, y si yo me encuentro unos zapatos, pues claro, pero es que eso no es mercancía, y es que ¿cuántos zapatos te has encontrado en tu vida, no? Ah, vale, alguna vez te has encontrado algo y no has tenido que intercambiar por un trabajo, pero si miras, de nuevo, te abstraes, te elevas en el sentido intelectual y analizar la globalidad, ves que el intercambio de las mercancías ha venido realizándose. Otra cosa es que ahora se realice. De nuevo, aquí habría una enmienda a algunos de los derivados de ese planteamiento marxista de ley del trabajo, si es realmente el tiempo de trabajo el que determina el precio de las mercancías. En Marx y los clásicos también decían que el precio oscilaba en torno a la fuerza de trabajo. Ninguno dijo que era exactamente el precio igual al valor del tiempo de trabajo. Claro, ¿no? pero si oscila en torno a, es que hay alguna fuerza de atracción, como la Luna oscila en torno a la Tierra, tendrá alguna relación con el tiempo de trabajo, el precio, ¿no? Y luego el marxismo lo lleva a otro caso, ¿no? Y que también lo decían los clásicos, ¿vale? Si un precio está por encima de su valor, quiere decir que otros muchos están por debajo. Porque al final los valores que se crean con el tiempo de trabajo son determinados y fijos. Si hacemos la abstracción y decimos, bueno, en el año 2018 se produjeron pack. Este fue el pack de productos. Luego alcanzaron unos precios, unos por encima, otros por debajo del tiempo de trabajo. Porque claro, unos son valores de monopolio, otros son valores impuestos políticamente, otros son valores abaratados políticamente también, ¿no? Y entonces, pero al final hay una cantidad de horas de trabajo y entonces alguienes se lo llevan por menos de su valor y otros lo pagamos en este caso, por encima de su valor. Vamos a hablar de la electricidad, ¿no? Es decir, que hay un razonamiento marxista abstracto que en lo cotidiano de las relaciones mercantiles a veces es poco perceptible, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ayer y estos días hemos estado hablando de un dato que ayer se mencionó, hace unos días también en el Congreso, ¿no? Semanalmente los trabajadores en España regalan 3 millones de horas de trabajo y esto pues se refleja, y yo creo que viene a reflejar en un buen ejemplo muy cercano, el cómo algo cuesta, o sea, le cuesta al trabajador producirlo X horas de trabajo, el capitalista lo saca al mercado por un precio que de alguna otra manera no se corresponde con el valor real de que le ha costado producirlo, porque ahí pues las leyes políticas le permiten no reconocerle al trabajador todo lo que debería haberle pagado por ese trabajo, y al final nosotros acabamos consiguiendo ese producto pagando mucho más de lo que ha costado realmente producirse eso al empresario, y él consigue un beneficio por ambas partes, ¿no? Vamos a ir a eso porque en realidad yo he hecho un esquema, y todos los esquemas son esquemáticos, ¿no? Porque había que hablar de la ley del valor trabajo guión plusvalía. O sea, ley del valor guión trabajo guión plusvalía. Y luego vamos a hablar más de la plusvalía, que es un poco el tema del que estábamos entrando todo, y tú has entrado
en la manera que has empleado, ¿no? Solo un tema que ya salió en otro programa es que, claro, alguna gente dice el tiempo de trabajo, entonces lo que hacen los torpes vale más de lo que hacen los hábiles, ¿no? Entonces, Marx utiliza un término que no es exacto desde el punto de vista matemático, me acuerdo que Darío dijo que si era un promedio, ¿no? Y es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces ahí no hay un cálculo matemático de promedio. Vamos a poner un ejemplo. Es un promedio no calculado. Es un promedio no calculado y político-económico, es decir, si todo el mundo hace sillas, IKEA, he dado propaganda, bueno, vale, sí, IKEA hace las sillas en 1/3 del tiempo de trabajo que lo hacen los demás, el precio de las sillas, incluso el valor de las sillas en el mercado, no va a ser entre 1/3 de IKEA y lo que hacen los otros, pues digamos mitad, no, va a ir más hacia lo que hace IKEA, porque va a imponer por su monopolio un precio de mercado y va a hacer que mucha gente fabrique sillas y, esto no es un caso real, y las tenga que vender por debajo del tiempo que lleva incorporado. Entonces, por eso no vale el promedio. Bueno, no es un cambio real, no es un dato real porque no hacemos todos sillas, pero si lo preguntas en las zonas de industria pues de muebles del Levante español, seguramente te dirán, pues sí, hubo un momento en el que teníamos que vender por debajo del precio y decidimos cerrar las fábricas. Claro, efectivamente, hasta que las cierras, ¿no? Porque luego dicen, bueno, no, o te sobrepones o haces un modelo también más productivo, como sea, pero si no, durante un tiempo es el mayor vendedor en el mercado el que impone el trabajo socialmente necesario. Esto es lo que hablábamos también en el anterior programa de las orquestas de música clásica o de jazz, que como no pueden mejorar su productividad, pues cada vez son más caras, en el sentido socialmente necesario, sí. Porque hace falta, pues si hace 5 siglos hacían falta 500 barras de pan para comprar una hora de música clásica en directo, ahora hacen falta 50, ¿no? 50 millones, digo, porque las barras de pan se han abaratado mucho, pero las filarmónicas no. Y así pasa que en muchos países desaparecen. En Grecia desapareció, parece que el sistema lleva a desaparecer también todo lo que no entra en esta lógica del abaratamiento constante, ¿no? Sí. Bueno, entraríamos entonces ahora a hablar de la plusvalía, que va perfectamente unido, por eso tu intervención es absolutamente correcta, no hay juicio, ¿no? René, es la ley del valor trabajo y plusvalía. La plusvalía, claro, suena a un nombre que además no es de uso cotidiano, o sea, nosotros no vamos diciendo por la calle, ¿qué plusvalía ha salido hoy?, ¿no? Sí. Entonces, esto es un problema de todas las teorías, porque y el marxismo la tiene, es una terminología que es del siglo XIX y que por prurito tenemos que seguir usando para entendernos entre nosotros, pero entonces a lo mejor al entendernos entre nosotros no nos entendemos con la mayoría de la gente que ha cambiado la terminología en una lógica. Entonces, vale, hay que decir plusvalía para entender, para que mucha gente entienda de lo que estamos hablando, pero le podemos llamar de muchas más formas, le podemos llamar plusvalor. Por ejemplo, el más valor, ¿no? Le podríamos cambiar, pero también es verdad que en el lenguaje cotidiano no se ha hecho ningún esfuerzo por traducir este término a algo que entendamos todos, porque si todos lo entendemos, pues a lo mejor pasa algo, ¿no? Y es que nos comportamos de manera diferente. El concepto de la plusvalía se puede explicar desde un ejemplo, el que yo ponía en los apuntes, de un carpintero trabajando, me tira a la carpintería, ¿no? Pero yo creo que es más fácil explicarlo hablando de la globalidad de la producción humana. Como el último ejemplo que dábamos, en 2019 se ha producido esta cantidad, ¿no? O en 2018, ¿no? Por ejemplo, empezando, ligando a la ley de valor. El trabajo humano es el origen de toda la riqueza y de toda la producción. Esto, de nuevo, yo sé que es tan obvio, pero para mucha gente no. A veces piensa y dice, ostras, es verdad. Ah, claro, y esta pared y mis zapatos y lo que como y la luz y todo, detrás solo hay... No, pero están las máquinas. Sí, pero ¿quién ha hecho las máquinas? Ah, ¿y quién las ha puesto en funcionamiento? Ah, y todo, solo hay trabajo humano. Todo dices, bueno, están los recursos naturales. Por ejemplo, claro. El oro, ¿no? Pero el oro es una piedra. Lo que vale es extraerlo. Exacto, los diamantes, ¿no? Claro. Pero hay que extraerlo. Luego, efectivamente, hay ese concepto que además los clásicos sí metieron, que Marx, de esto quizás en los últimos programas, lo toca y no lo toca. Incluso hay, por ahí por internet hay una falsa frase de Marx, corriendo con un Marx ecologista, que viene a decir que el capitalismo destruye todo lo que toca al trabajo y a la naturaleza. Y esa frase no es de Marx, no existe esa frase. O sea, pero está en internet en todos lados, ¿eh? Y la ponen además determinados grupos, normalmente pequeños grupos políticos bien intencionados, juveniles,
con perdón. Bueno, entonces, eso es una obviedad, pero una obviedad que hay que repetirla. Todo lo hace el trabajo. ¿Qué es lo que empezó a decir Adam Smith? ¿Qué es lo que dijo Ricardo también? Y lo que más dijo, gracias, efectivamente. Por lo tanto, quienes crean toda la riqueza son los trabajadores. La gente que trabaja. De nuevo, si lo llevamos a lo pequeño, alguien pensará, bueno, pero el tendero también trabaja, sí. Pero es que ahí no está haciendo de capitalista cuando él trabaja, está haciendo de trabajador, incorpora. Y yo, perdonadme que haga aquí un paréntesis, yo he tenido ocasión de explicar la plusvalía, el concepto de plusvalía en varios ambientes. La primera vez que lo tuve que explicar fuera de un ambiente político fue en un colegio privado, de clase media. Fue dificilísimo, porque había hijos de tenderos, que además yo conocía a sus padres, sabían que tenían la tienda, y fue un debate arduo, profundo, y había una incomprensión fuerte de un sector. La segunda vez que lo tuve que explicar en un ámbito académico fue en una escuela de formación profesional en Santa Coloma de Gramenet. Cuando yo expliqué la plusvalía, y bueno, me miraron y dijeron, pues claro. Vamos, no había ninguna duda, o sea, como decir, bueno, profe, si vienes a contarnos esto, cuéntanos algo interesante, ¿no? Entonces, según donde tú estés situado, los intereses que defiendas, ¿lo ven más claro? No. Yo creo que la inmensa mayoría de los trabajadores, en cuanto hagan un pensamiento así y no se basen en, bueno, me escaqueo del trabajo, pues se dan cuenta de eso, ¿no? Y en momentos políticos, esos dos momentos que estoy hablando, eran momentos de organización obrera, sobre todo para los hijos de los obreros a los que yo hablaba, era tan obvio como decir, bueno, profe, eso pasa a la lección siguiente, que esta ya me la sé, ¿no? Que básicamente es decir que cuando un trabajador coge una materia prima y produce otra cosa con ella, le genera le imprime un valor a esa cosa, ¿no? Es como, sí, yo cojo una madera y hago una mesa y esa mesa vale más que la madera, y ese plusvalor de lo que había antes a lo que hay ahora es mi trabajo que ha aportado valor a esta mercancía. Yo quería llevarlo por otro camino, porque eso es una abstracción que hay que hacer, pero yo creo que hay que hacer previamente otra. Bueno, primero, decir sobre el trabajo que la humanidad desaparecía si no hay trabajo. De nuevo, no, las máquinas, no sé qué. Algún debate hemos tenido aquí donde algunas personas decían, no, el trabajo está desapareciendo. Y dicen, por Dios, por fin. Pero el trabajo humano es imprescindible para la vida. O sea, además, una frase que dijo en algún momento es, basta con que unas semanas se deje de trabajar y la humanidad perece. Claro, y esto dices, no, sí. Sí. Esa es la dicotomía eterna entre trabajo y empleo, ¿no? Es decir, hay mucha gente que lo confunde. Es decir, bueno, si no te pagan no es trabajo. Claro, exactamente. Trabajo, empleo, y también entre actividad humana, que no es trabajo asalariado. Yo a aquella persona le respondí que como él se creía que el trabajo asalariado era todo el trabajo, ¿no? Y que el trabajo asalariado es una forma de trabajo en la sociedad capitalista. Bien, por lo que decía Darío, pero llevándolo a otro terreno. El trabajo humano es capaz de producir más de lo que consume. Bien, pero ese consumo hay que entenderlo siempre socialmente. Vamos al ejemplo de la sociedad primitiva. En gran parte de las sociedades primitivas, el trabajo de los cazadores, pescadores, recolectores les daba para que los niños se criaran, para hacer vestidos, para hacer arcos y flechas, cestos, canastos, tiendas, atender, para que una persona que se había roto algo, que estaba enferma o herida, descansara y comiera. ¿Qué quiere decir eso? Llevándolo a un extremo, 2 manos producen más de lo que consume una boca. De hecho, ahora es obvio, aquí me parece que nadie producimos nuestros alimentos, yo alguna vez en un huertito, y en cambio comemos. ¿Qué quiere decir? Que hay por ahí gente que trabaja para nuestros alimentos y produce para comer ellos y para que coma en este país una gran mayoría de la población que no trabaja en ninguna producción de alimentos, ¿no? Esto en la sociedad terciarizada es difícil de ver. Yo algunas veces, no sé si lo hice con vosotros, les ponía una pregunta a los alumnos, eso de si producimos más de lo que consumimos. Y una gran parte en esta sociedad terciarizada, Collao Villalba, decían que no, que producimos menos, porque es la percepción del chaval que está estudiando que su padre o su madre trabaja en una oficina, en una tienda, y luego ve ordenadores, comida todos los días en su casa. No tiene la percepción global. Pero entonces luego les ponía ante la contradicción, dice, bueno, entonces nos estamos muriendo, ¿no? Porque o nos lo están regalando. O nos lo están regalando, o hay un Dios que nos trae las mercancías en una nave espacial cada X tiempo, ¿no? Y la obviedad es que el trabajo humano, con los elementos de los que dispone la naturaleza, más máquinas, herramientas, lo que sea, una máquina es un arco también, una palanca es una máquina también, caso más claro, ¿no? Produce más
de lo que necesitas para lo que sería un consumo de subsistencia. Y entonces produce siempre un excedente. Ese excedente a que se dedica, antes salía en el anterior programa el tema de Egipto, ¿no? Una enorme... Por cierto, el delta del Nilo sigue siendo hoy el territorio donde la productividad del trigo es mayor del mundo. O sea, que imaginaros eso, trasladarlo hace 4.000 años, lo que significaba, ¿no? Porque no hay gran diferencia entre el sistema de producción. Entonces, por eso Egipto podía tener millones de personas, 6 millones, 7 millones, 5, los que fueran, y además podía tener un ejército gigantesco, una clase profesoral, una burocracia, una clase artística, y además podrían construir grandes obras hidráulicas, templos y pirámides, porque había suficiente comida para que miles de personas estuvieran trabajando en otra cosa, ¿no? Bueno, pues ese excedente que siempre ha existido en una sociedad sin clases queda para la propia sociedad. Ese excedente lo puedes utilizar, porque es en tiempo en principio, lo puedes utilizar en no trabajar y charlar. Ya he cazado, con esta pieza tenemos para comer 3 días, vamos a meternos con René y le vamos a hacer bromas y tal, y por la mañana le vamos a atar las piernas, le vamos a asustar echándole agua para que se caiga y nos reímos. Y cuando ya nos hemos comido la pieza, todo, pues volvemos a cazar. Es decir, o podemos utilizar ese excedente, bueno, pues ahora que tengo comida para 3 días, me pongo a mejorar una flecha, o a hablar con alguno de la tribu que ya está mayor y no caza, pero que sabe mucho de caza, para que me explique cómo se caza mejor un zorrillo, o una zorra de cola pelada, o lo que sea, ¿no? O para hacer bandas de jazz. Sí, o efectivamente para hacer música, para hacer arte, para adornarte, para pintarte, para vacilar, para hacer el amor, para charlar con los colegas. Vamos, pues lo que hace. Bueno, pues ya que en el socialismo habrá más jazz, vamos a aprovechar hemos llegado al ecuador del programa para escuchar unos minutillos de socialismo y después volvemos y seguimos hablando de los planteamientos así más abstractos de la economía en Marx. Muy bien.
Bueno, pues después de estos minutillos de este aperitivo de lo que podría ser la sociedad del futuro, vamos a continuar hablando de cómo funciona lamentablemente esta sociedad aún hoy, y para ello tenemos a Fito, que nos va a seguir comentando pues estos planteamientos económicos del marxismo. Sí, bueno, Darío ha puesto a los cazadores, pescadores, recolectores a hacer jazz, pero bueno, vamos, es un anacronismo, pero está bien, ¿no? Está bien, es un ejemplo, ¿no? Es decir, ese excedente que la sociedad humana es capaz de producir, que no es de otros animales, no vamos a entrar en eso, perdonadme, en una sociedad sin clases, decíamos, queda en la sociedad. Pero cuando empiezan a surgir las clases sociales, y vamos quizá al modelo egipcio, ¿no?, el modo de producción asiático, las dictaduras del riego, las grandes organizaciones de riego, ese excedente que era gigantesco en esas sociedades comparados con el que producía una sociedad cazadora, pescadora, recolectora, perdóname, de nuevo, no porque se hubieran visto obligados, no porque quisieran producir mucho más, sino parece ser que la sociedad egipcia se debió en gran parte a un cambio climático que obligó a emigrar el Sahara, que era una selva, la gente emigró hacia los ríos y al final hubo que buscar otra forma de producir, ya no era posible allí, aunque había caza y recolección y pesca, pero no era posible, ¿no? Entonces, ese excedente en otras sociedades se apropia. Se lo apropia una clase social. Una clase social que juega un papel social y económico y que incluso una parte de su trabajo, de su tiempo es también trabajo, pero que se apropia de mucho más de lo que su tiempo de trabajo produce, ¿no? Entonces, eso es el concepto de pluralidad explicado a lo gordo, a lo grande. De nuevo, una cantidad en horas de trabajo, ley del valor, que se produce en un territorio, en una época, por un grupo, una sociedad, esa cantidad, si vuelve a los que la producen, entendiendo también no solo como los que la producen directamente, sino el concepto social humano, familia, tribu, agrupación. Si eres mayor, si eres una niña, un niño, es diferente. Si estás enfermo, es diferente, ¿no? No tiene por qué ser mecánico. Yo produzco 3 horas, me dan 3 horas, ¿no? Sino que eso revierte, ¿no? Entonces, en esas sociedades, además, el excedente tiende a aumentarse por intereses de la clase social que organiza o que explota, que es lo mismo en estos dos casos, ¿no? Organiza y explota a la vez, ¿no? Y entonces ese concepto es una plusvalía global que se produce, vamos a utilizar el término, todos los años en todas las sociedades. ¿Dónde va esa plusvalía? En la sociedad capitalista va al capital. La plusvalía no solo la producen los trabajadores asalariados, o sea, Marx cuando analiza dice, bueno, el trabajo asalariado, de nuevo, en el uso de las categorías que hace Marx, no plantea el trabajo asalariado en Roma, no. Cuando habla de trabajo asalariado capitalista. Cuando habla de precio y valor, habla del valor en el capitalismo. Es decir, todo se tiene que someter a una determinada sociedad, modo de producción, formación social, y no valen los conceptos trasladarlos. Hay algunos historiadores que se vuelven locos con esto, porque empiezan a hablar del capital en Roma, y sí, en Roma podía haber elementos que se pueden llamar capital, pero no es el capital del capitalismo. Parece una obviedad, porque no lo fue, no nació el capitalismo, ¿no? Entonces, esa masa se reparte. Esta es la primera forma de explicarlo, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde va ese excedente? Porque producimos más de lo que necesitamos para consumir, aún entendiendo que el consumo no es un estándar fijo. O sea, no es calorías más no sé qué, más no sé cuánto. En algunas sociedades sí, era lo elemental, sino que puede ser móviles, relojes, micrófonos, papeles, ordenadores, viajes, ropa, diversión. Es decir, que los estándares de consumo son unos, ¿no? Entonces, el excedente se puede conceptuar sobre lo que tú necesitas para sobrevivir, que en realidad es muy poquito, aunque hay sectores enteros de la humanidad que están en ese estadio, sino lo que tú usas para otras cosas, pero además producimos un excedente que es apropiado por una clase dominante en el capitalismo, por el capital, ¿no? También eso se puede ver en lo micro, como si ponemos el ejemplo, una persona que trabaja para otra que es poseedora del capital, para hacerlo más limpio, que no interviene para nada en la producción, incluso más limpio todavía. Esto es un poco pecaminoso porque son las condiciones ceteris paribus que te pueden llevar a despojar la realidad de toda su realidad y convertirla en un modelo, pero es esa construcción abstracta de modelos que es a veces imprescindible para entender una lógica, aunque luego
al modelo le vayas incorporando las realidades, ¿no? Entonces, suponemos una persona que trabaja para alguien que es propietario de un capital. Un capital puede ser una tierra, puede ser una máquina. En el capitalismo, no que la tierra sea capital. En el capitalismo la tierra se convierte en capital, no que lo sea per se, ¿no? Ni siquiera la máquina es capital per se, depende del uso y cómo y para qué se use. Esa persona produce durante el tiempo que usa esa máquina o esa propiedad o ese capital suficiente para sus necesidades básicas, que a veces son sociales. Luego hablaré un poquito de la teoría de la depauperación absoluta, además, ¿no? Produce para satisfacer sus necesidades básicas, digamos, para reponer el valor de la máquina. No vamos a imaginar una máquina compleja, una palanca de hierro, ¿no? Para cuando se rompa, para repararla, para afilarla, para lo que haya que hacer, ¿no? Y produce también una parte que es apropiada por el dueño del capital. Es decir, produce para él, produce para mantener el valor de las máquinas herramientas, eso, reponerlas, y además una parte se la lleva al capital. Esa parte, además, y más lo establece, y la teoría de la plusvalía lo establece, volviendo al tema de la ley del valor de trabajo, horas de trabajo. Sería un ejemplo, ¿no? Esa persona está trabajando con la palanca de hierro, moviendo piedras y llevándola para vender. Produce 10 horas al día. Las 6 primeras horas, ese tiempo de trabajo es el equivalente a las mercancías que esa persona consume con su salario. Y el resto de las horas, pues por ejemplo, son la plusvalía que entrega al empresario. También, entendida también una parte, digamos, la reposición del valor de la máquina, que eso ya no es plusvalía, ¿no? Es decir, también se puede ver como el pequeño ejemplo de la producción por horas. Pero yo creo que se ve más claro cuando hablas en general de la producción del excedente a nivel de una gran sociedad, que eso para mucha gente es obvio, que está ahí, y que no se lo apropian todos los que lo producen. En otras sociedades se lo apropian los que producen. Es decir, en la sociedad esa primitiva, todo el excedente se lo apropia la sociedad. Incluso en esta sociedad puede haber gente que se apropie de todo su excedente si no participa en el trabajo asalariado. Bueno, o si participando en el trabajo asalariado, su salario equivale a 10 veces el valor en tiempo de trabajo de lo que aporta, ¿no? Pero al final, de nuevo, las excepciones son excepciones, las anécdotas son anécdotas, y queda un promedio, que es el concepto de plusvalía, que es el concepto de apropiación. Tu salario no paga las horas de trabajo. Tú entregas más del valor en tiempo de trabajo de las cosas que reciben. Si piensas que esto no ocurre, entonces no entiendes por qué existen un montón de cosas. No entiendes el excedente, no entiendes la civilización, porque siempre aportamos más, tenemos la capacidad de aportar más de lo que consumimos. Si se lo lleva la sociedad o se lo lleva una clase social, depende del sistema, de las leyes, en el caso del capitalismo, esto puede de la propiedad del capital. ¿No? O sea, quiero decir, esto a veces no... O sea, pienso en esta situación en Egipto, por ejemplo, ¿no? Pues hombre, a lo mejor el nivel de subsistencia de los trabajadores a los que se explotaba y se les quitaba el excedente para la organización social, permitía que esos trabajadores viviesen mejor que si se les entregase todo su plusvalor, pero en una sociedad no organizada por esa élite, ¿no? O sea, que puede haber momentos históricos en los que esta explotación siga siendo explotación, pero es una explotación que favorece el progreso. Esto en muchas ocasiones lo has ilustrado con la Florencia de los Medici, ¿no? Cómo esta familia que al final patrimonializó todo lo que era la ciudad y la actividad comercial casi en su totalidad. O sea, al final hizo cierta reinversión que acabó de alguna u otra manera haciendo que Florencia sea un centro cultural, ¿no? Que de lo que en un futuro también se aprovechó toda la sociedad. Claro, pero también puedes darle la vuelta y decir eso mismo lo podemos hacer nosotros, que es lo que dice el marxismo. Dice, bueno, el campesinado egipcio no tenía posibilidades de crear una organización democrática, social, al nivel de los faraones, por las distancias. Es decir, necesitaba una centralización y una clase muy especializada frente a un campesinado que vivía pues descalzo, desnudo, en chozas de barro al lado del Nilo, ¿no? En cambio, en el capitalismo eso ya no es necesario, porque la clase obrera, y volvemos al punto anterior de la otra sesión, la clase obrera tiene esa capacidad también intelectual, también existen los recursos para comunicarse que permiten que no necesitemos de una minoría ilustrada para hacer ese arte o mejor arte, porque encima
ya entraríamos, lo sacamos, las teorías, también hay el marxismo, que habla de la cultura del arte, a mí me parece maravilloso, no sé si le deberíamos dedicar un programa, los debates que hubo sobre todo en la URSS o en la Europa de los años 20, 30 del siglo pasado, ¿no? Entonces podríamos hacer a lo mejor no ese arte que puede ser impresionante, pero que también es un poco repipi, donde solo sale un determinado tipo de gente y que está constreñido a unas iglesias y a un concepto de opresión incluso, aunque a mí me maravillan las iglesias en general. Pero claro, la Catedral de Madrid no, muy fea. Ahí entraríamos a discutir, si bien casi con el propio Marx, ¿no? Y con la afirmación que él hacía de que en cierta manera la burguesía, o un momento de cumbre de la burguesía en la sociedad, es necesario para luego la propia organización, claro, y el florecimiento de la clase obrera. Claro. Sí, en alguna medida más viene a decir eso, sí. Y puede ser una apología. ¿Podía haber habido otra línea de desarrollo de la humanidad? Eso ya entra en otras cuestiones. Hubo intentos, muchos. Hubo comunas, hubo revoluciones comunistas en plena Edad Media en Europa, ¿no? Y que organizaron sociedades con moral sexual, religiosa, diferente, formas de organización, pero ninguno de esos proyectos utópicos, podemos decirlo, en el lenguaje marxista triunfó. Y lo que triunfó fue la línea básica del capitalismo duro, y el marxismo te da la esperanza de decir, puede haber sobre esa línea básica del capitalismo duro un cambio social que devuelva a la humanidad lo mejor de la socialización sin perder, estamos hablando del pensamiento de Marx en su momento, sin perder tampoco los avances del capitalismo, ¿no? Eso sería. Sobre la plusvalía habría que decir más cosas, porque como queremos también hacer un programa que no sea solo superficial, decir que claro, cuando el capital vende esas mercancías, vende una parte que no ha pagado, que es la parte del trabajo que no te ha pagado, ¿no? La plusvalía. Y también decir que ahí hay una contradicción que luego va a ser útil, porque el capitalismo, como todas las sociedades, es contradictoria. O sea, ¿vale? A veces utilizamos la lógica para explicar cosas, pero la lógica es una forma de explicar también contradicciones, ¿no? Entonces, vale, yo puedo decir, a mí me explotan, me sacan un producto, pero la cosa no queda ahí, porque luego el capital, o el capitalista, si queréis, tiene que vender ese producto para, digamos, realizar y hacer efectiva la plusvalía. Eso no quiere decir que te dé pena el capital, pobrecillos, que han producido 1 millón de coches y no los vende, porque lo han producido sobre tu trabajo y no te han pagado una parte de tu trabajo importante. O sea, es decir, se han apropiado legalmente de una parte de tu esfuerzo, de tu fuerza de trabajo, de tu tiempo, ¿no? Pero es verdad que luego, para que el capital realice esa plusvalía, tiene que encontrar un mercado dentro del capitalismo, porque son mercancías, para convertirla, en definitiva, en dinero, hablando en términos ya del capitalismo, para que sea verdad esa plusvalía. Porque si no, si se queda con el coche, no solo pierde la plusvalía que te ha sacado, que te la ha sacado, sino pierde también una parte importante de su capital, que está invertido en materias primas, en un montón de cosas, porque el precio no le devuelve lo que te ha robado, ni lo que te ha invertido, ni lo que te ha pagado de salario, ¿no? Entonces, eso es importante luego para las teorías de las crisis, ¿no? Pero no es para disculpar el proceso ese de apropiación, ¿no? Una última cosa sobre la plusvalía. Y por eso he empezado por esta explicación general, más que la de las horas de trabajo que te pagan o no te pagan, ¿no? Esa es la producción del excedente. En el capitalismo de los monopolios, que es el que vivimos, es más invisible la plusvalía. Es decir, no es obvia, directa. De nuevo, si utilizáramos el término plusvalía, que no es correcto, pero podemos llamar plusvalor, excedente apropiado, en la época feudal era muy claro. Es decir, yo tenía que darle, si criaba 3 cerdos, le tenía que dar, 3 cerdos era mucho, 1 al señor. Y yo había criado el cerdo desde pequeño, le había alimentado, le había cocinado y se lo tenía que entregar. Si yo sacaba trigo, le tenía que entregar tal cantidad de trigo al señor. O el señor me llamaba para hacer trabajos comunales o para hacer trabajos en su palacio, en su casa. Y era muy obvio la donación, el robo, claro, enmascarado por la ideología de la época y también por la necesidad, porque también los siervos sabían que cuando llegaba la hora de los bandidos, pues si no había un señor que no estaba todo el día agachado con la azada, que tenía una gran armadura, era fuerte, sabía de guerras y dedicaba toda su vida a la guerra, pues a lo mejor llegaban los bandidos y se te llevaban no 1 de cada 3 cerdos, los 3 cerdos, la comida y a tus hijos y a ti te mataban, ¿no? Entonces había también una cierta complicidad social, que es la que en el capitalismo mantenemos continuamente en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, cuando decimos, es que me da trabajo.
Cuando el marxismo siempre, no, tú le das a él tu fuerza de trabajo, él no te da. Pero aquí decimos, me da trabajo, y la gente pide y pedimos trabajo, y pedimos que las empresas nos empleen. Esa es una contradicción lógica. Siempre es curioso, ¿no? Porque siempre aparece por ahí Dios, la Iglesia, Sí. como cómplice de esto, si bien sea en el liberalismo económico o bien sea en el feudalismo. Sí. Pero yo, acabando con esto de la plusvalía, decía que en esta sociedad está menos presente, está tergiversada por las realidades. De nuevo volvemos al primer programa y lo que tú siempre nos repites, Darío, ¿no? Que el capitalismo es tan complejo que si tú no te abstraes, si tú no vas a la generalidad, por la percepción cotidiana que tienes de las cosas, captas solo una parte. Entonces hay gente ahora que dice, bueno, eso no es importante, al final son los precios que suben y bajan de mercado los que hacen que la ganancia sea mayor o peor, mayor o menor. Y eso puede ser cierto desde el punto de vista de una, de dos, de 100, de tales empresas. Hay empresas que venden muy por encima del valor en tiempo de trabajo, pero al final, volvemos por eso hacia la explicación primera, el excedente producido, lo producido por la sociedad, ley de valor-trabajo, es una cantidad. Si alguien se lleva más, ya por la vía de los precios, o por la vía directamente de apropiarse, es que alguien se lleva menos. Con lo cual, tanto la ley del valor-trabajo como la ley de la plusvalía, aún camufladas, aún probablemente menos visibles, siguen siendo algo que te ayuda a interpretar lo que es la economía capitalista. No te ayuda, y esto podría ser una pequeña enmienda a los que siempre sistemáticamente están hablando de la plusvalía, a lo mejor no te ayuda tanto a entender tu relación cotidiana y social. Por ejemplo, esto a lo mejor puede ser malentendido, y seguro que si lo oye algún ortodoxo es malentendido. Hay una plusvalía que es la que a ti te sacan en tu trabajo, pero ahí no acaba la plusvalía, porque de ese salario que es menos de lo que tú has dado, también te sacan. Te sacan plusvalía. Pues hagamos un ejemplo. Si alguien te roba, te saca un plusvalor que tú has creado, sobre el que te ha sacado el empresario. Iberdrola, Endesa, nos saca una plusvalía gigantesca porque tiene una situación de monopolio, con defensa política, social y legal tremenda, de dictadura tremenda, y entonces nos extrae más plusvalía. Entonces hay una plusvalía que se genera en el proceso de producción, pero luego en el proceso de distribución también sobre esa plusvalía se lanza. Y puede haber un pequeño empresario que en realidad, más que obtener plusvalía, aporte plusvalía a otros, porque él y el trabajo de sus trabajadores al final no se lo puede apropiar porque vende a precio muy bajo de mercado, porque una gran multinacional le explota, porque la legislación... Es decir, que ahora lo que tenemos más cerca y lo que quizás más nos indigna es ver el recibo de la luz, ver cómo suben los precios, ver lo que te cobran por cosas malas, y eso es así, nos da para la indignación. Eso no quita la lógica de la ley del valor trabajo y la plusvalía. Pero tampoco tenemos que estar, esto puede ser heterodoxo también, continuamente repitiendo plusvalía. Sí, vale, hay que estudiarla, está importante, pero pasemos a lo siguiente y hablemos a lo mejor de Iberdrola y de todo esto. Y en un momento pues hablaremos eso del excedente y hablaremos de una sociedad futura donde ese excedente lo revierta en la sociedad, no en unas minorías que además lo malversan, lo destruyen y además, como decíamos antes, no utilizan todas las fuerzas productivas. Ahí están los millones de parados, los millones de recursos que se podrían utilizar para un desarrollo tipo capitalista u otro tipo de desarrollo con un trabajo más social, menos industrial y menos productivista, ¿no? Podríamos ejemplificar esto que hemos hablado por aterrizarlo con un ejemplo concreto, ¿no? Tú eres un trabajador de Iberdrola, que trabajas en una central térmica, por ejemplo, y estás produciendo la electricidad que luego Iberdrola, la cual te ha pagado a ti un salario justo para vivir, ¿no? Sí. Digamos que eres 1.000-eurista o 2.000-eurista, luego te llega la factura de la electricidad a tu casa y Iberdrola, tras de que te ha pagado lo justo para vivir, te cobra la electricidad a un precio en el que se te está llevando también parte del beneficio que te ha pagado, ¿no? Es decir, ese es el círculo del capitalismo, que no se ve solamente en ese ejemplo, sino en muchos otros. Lo veíamos con el Fordismo, ¿no? Es decir, el origen de la plusvalía de Iberdrola puede no ser solo el trabajo de sus trabajadores, es el que nos roba, esa plusvalía que nos roba a través de un circuito de distribución, hablando en tiempo de trabajo. A su trabajador a lo mejor le roba 1 hora de cada 8, pero luego esos precios que tiene el producto que da le
trasladan recursos económicos por muchas más horas de otra gente. Bueno, minutos nuestros, que son a lo mejor millones y millones de horas, ¿no? Ford empezó haciendo esto, ¿no? Es decir, tenía trabajadores en su planta y luego lo que descubrió es que el negocio redondo era venderle a esos trabajadores un Ford T, ¿no? Que, sí. Era que lo podías coger en cualquier color mientras fuese negro. Negro, sí, efectivamente. No nos va a dar tiempo, yo creo, a enunciar el siguiente tema, porque es la tendencia a la caída gradual de la tasa o porcentaje de ganancia o de beneficio, porque es un tema que requiere, yo creo, una explicación lenta, también quitándole grandeza al tema, porque no tiene tanta grandeza tampoco como unos plantean, tampoco tanta irrelevancia como otros plantean, incluso el del marxismo, pero yo quería decir un par de cositas más, ¿no? Que tienen relación con la teoría del valor trabajo, plusvalía, salario, tal, porque aquí no hemos hablado del salario per se en un tema, pero lo hemos metido en medio, ¿no? Y que tiene que ver también con el concepto esto de desmitificar a más, incluso para mitificarlo, ¿no? Pero yo creo que cuanto más lo desmitificamos, más lo llevamos al terreno real, de persona, con limitaciones concretas, con entrega, con contradicciones y con una cabeza privilegiada, pero con decenas, centenares de errores, ¿no? Pero con decenas de aciertos también. Dos teorías que han sido utilizadas durante mucho tiempo en la Europa para decir que Marx se equivocó. Ahora voy a hacer casi apología del marxismo, ¿no? Por ejemplo, Marx hablaba de la depauperación absoluta de la clase obrera. Decía eso, que cada vez tenderá a ser menor el salario, el menor nivel de recursos. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la llamada estado del bienestar, pues muchísima gente decía, no, Marx no entendió, Marx se equivocó. Año 2019. No vamos hacia la depauperación, es decir, en estos momentos, incluso el concepto de salario más básico, mínimo, para reproducir tu fuerza de trabajo, que decían los clásicos y más, los salarios hoy en España no te dan para reproducir tu fuerza de trabajo y para la reproducción social, que es tener hijos, casa, un lugar donde estar, etc. Es decir, los salarios de los jóvenes, sobre todo, están incluso por debajo del nivel mínimo de depauperación, ¿no? Entonces, vale, Marx dijo eso, en una época todo el mundo decía, no, se equivocó, claro, ahora tenemos un Volkswagen, veraneamos en Torremolinos, ¿no? ¿Qué decía Marx de la depauperación? Fíjate qué bien estamos, ¿no? Y ahora a lo mejor tenemos que hablar que esa tendencia, claro, en un momento determinado va para un lado, en otro para el contrario, pero a lo mejor es la tendencia. U otro elemento, este ya más difícil, Marx decía que probablemente la revolución sería en Alemania. Luego empezó a escribir con temas y dijo, pues a lo mejor es en Rusia. A lo mejor, y además allí se pasa más directamente al comunismo. Desde las formas comunales de propiedad, sin pasar por el capitalismo, se pasan. Ahí están los escritos sobre el modo. Esto también lo escondieron en algún momento. Entonces, engrandeciéndole y empequeñeciéndole. Él dijo lo que creía que veía, y en un momento determinado, cosas que hemos negado, a lo mejor son más correctas de lo que creemos, y viceversa. Otras cosas que hemos engrandecido, a lo mejor ahora hay que matizarlas, como por ejemplo el desarrollo de las fuerzas productivas, entendido como crecimiento, tecnología, maquinaria, porque era como él lo entendía, más autopistas, más fábricas, más barcos, más calefacciones, más chimeneas, más ropa, más, y a lo mejor ahí tenemos que enmendar, y además, bueno, esto es un ejercicio. Si estuviera aquí don Carlos, nos diría, es verdad, chavales, bueno, chavales, a mí no, tenéis razón, ¿no? Es verdad, en aquel momento yo veía eso y ahora, ¿qué pasa esto con el clima? ¿Qué pasa esto? Que hay obsolescencia programada, que la gente tiene mucha ropa, pero que es toda una porquería, que hay mucha comida, pero que la comida es toda una porquería y tal, que trabajadores pobres. Que se está contaminando todo el planeta por la agricultura, por la industria, por todo el agua. Bueno, tuvo casi coetáneos, ¿no? Con William Morris y demás, algunos socialistas que planteaban, bueno, primero planteaban que no entendían del todo a Marx, o sea, que tampoco eran grandes marxistas, pero que decían que, bueno, que la única forma de recuperar, pues hablaban eso en el siglo XIX, de que la mantequilla volviese a ser mantequilla, no queremos ya saber lo que estaremos comiendo ahora, la única forma de volver a la artesanía medieval, porque claro, eran pre-rafaelitas, les encantaba todo lo medieval y demás, era el socialismo, porque en el capitalismo se destruía el patrimonio histórico y demás, ¿no? Claro. O sea que al final hay una conexión también entre recuperar la calidad y las cosas hechas de otra manera, que no sea con la lógica del pues mercantil, ¿no? Y estos que odiaban la industrialización se consideraban socialistas, ¿no? O sea que
Que por ahí hay algún hilo del que tirar, aunque no sea del propio algún hilo, Marx. pero vamos a tirar de otro porque todos los objetivos de este programa, lo hemos dicho en el anterior, es llegar a hablar del hoy y del ahora. O sea, si estamos hablando de hace 200 años, para hablar de hoy, ¿no? Simplemente, ¿no? Armarnos. A lo mejor don Marx, don Carlos, si viniera aquí pues, y viera la informática, diría, es el socialismo. Porque esa tecnología que sale del capitalismo va a permitir, porque claro, Marx era, nos reunimos en una asamblea, imprimimos un periódico, nos quedamos toda la noche sin dormir, lo repartimos por las casas y vería esto y a lo mejor diría, oye, pues a lo mejor hasta tengo más razón de la que me han negado y me niego yo, ¿no? A lo mejor el capitalismo, como dijo en su momento, nos pone a punto para una sociedad humana y a lo mejor ese capitalismo que ha sido destructivo en miles de terrenos nos crea también unas potencialidades que a lo mejor pueden ser la base para un modelo totalmente diferente de vida humana. Y vuelvo a la informática, a la telemática, a Internet, que nos ahorra tiempo, nos ahorra trabajo, nos permite unos niveles de comunicación, pero ya hablando en lo cultural y también en lo tecnológico, ¿no? Antes había que llevar los planos en un barco de Europa a América cuando se ponía una fábrica y tenía que ir el ingeniero que explicara los planos. Ahora los planos hacen clic y llegan allí y el ingeniero te los interpreta allí y la máquina directamente con CAD/CAM te lo produce en una máquina, ¿no? Entonces, más tiempo de trabajo, menos tiempo de trabajo para la gente, menos producto también y más vida y más tiempo libre, ¿no? Y digo que nos pone ahora el sistema ante retos globales y también ante situaciones de conexión global, ¿no? Y de culturas globales en algunas cosas, ¿no? Claro, perdona que te interrumpa de nuevo, Darío, porque claro, Marx dice que el capitalismo es internacional, pero en su época eso lo sabían solo los poderosos y lo ejercían solo los poderosos. Ya llegan las organizaciones obreras y por eso Marx dice que un partido obrero tiene que ser internacional porque la sociedad a la que se enfrenta es internacional, ¿no? Pero ahora además es accesible ese nivel internacional. O sea, la tecnología está, incluso dentro del capitalismo ya se está produciendo ese acceso con todas las tergiversaciones y censuras, pero... Bueno, un ejemplo es este podcast, que no sabemos desde dónde lo vais a escuchar, pero que se va a poder escuchar en todo el planeta gracias a una empresa y a muchas otras que han generado los artilugios que hemos usado. Y nada, nos hemos quedado sin tiempo para hablar de un par de cosillas que nos quedan del marxismo, así que tendrá que haber un duodécimo programa. El duodécimo no, perdona que te corrija, decimosegundo. Decimosegundo, bueno, eso duodécimo es dividir. O sea, que sería la duodécima parte, ¿no? Del marxismo. Vale, pues... Y en el siguiente, si decimosegundo, hablaremos de la tendencia a la caída de la tasa de ganancia o de beneficio, que es un tema, yo creo que es muy abstracto, pero es entretenido, y la teoría de las crisis, de las crisis cíclicas del capitalismo. Genial, son dos teorías incompletas, de nuevo, en homenaje a Marx. La vida es un ciclo. La vida incompleta de Marx. Pues a ver si en el próximo programa lo tratamos y quizás con demasiada actualidad para el tema, porque parece que la crisis empieza a asomar en varios lugares del mundo y puede que este sea el año, si no el siguiente, en el que una gran crisis vuelva a estallar. Y bueno, si no, nos quedó grabado para que nos digáis, siempre estáis diciendo lo mismo, que viene una gran crisis. Y la verdad es que siempre está viniendo una gran crisis. Y diremos, os lo dijimos. Claro, a mí yo he ganado muchas cenas con eso. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí, a quienes estáis al otro lado de las ondas por escucharnos y nos vemos en el 12º programa de La Economía.
Chao.